Tanto el Mesías como Noé, ambos comparten este nombre Menahem, cuyo principal significado es consolador, lo que nos lleva a Juan 14:26, donde el Mesías dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al Consolador como mi representante, es decir, a la Ruach HaKodes, Espíritu Santo, ella les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces, qué interesante cómo Noé y el Mesías comparten este nombre Menahem, que tiene un significado hermoso porque es consolador y nos lleva a la Ruach HaKodes, al abogado e intercesor, al Espíritu de verdad. También Noé es el 10º patriarca. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué el 10º patriarca? ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿Por qué el 10º patriarca? ¿Por qué no fue el 5º, el 6º, el 7º, el 8º, el 9º o el 15º? No. Tuvo que ser el 10º patriarca. Y pues este número 10 encierra muchas connotaciones interesantes, como por ejemplo, 10 es como volver a comenzar. Porque 1 más 0, 1. Es como un nuevo comienzo. 10 también representa a la letra Yud en el alefato hebreo. Y esta letra representa lo infinito. También es la letra más pequeña de este alefato y la única que está suspendida en el aire. También el número 10 está muy relacionado en las escrituras, como por ejemplo, son 10 mandamientos, 10 fueron las plagas de Egipto, también hay 10 generaciones de Adán a Noé, por eso pues obviamente Noé es el 10º patriarca, y de Noé a Abraham también hay otras 10 generaciones. También tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. El 10 representa el poder de transformar y de manifestar lo que queremos. También en el segundo libro de Enoc, él menciona que son 10 cielos, de los cuales detalla muy bien qué vio él en cada cielo. Pero pues quiero traer aquí a acotación un dato que encontré en otros dos libros, que son la epístola de Eunustos el Bendito y el libro de Santiago, donde mencionan que en total son 72 cielos. Igual, como estamos hablando del 10º patriarca, del número 10, pues también es importante mencionar los 10 cielos que nos dice Enoc en su segundo libro. En el primer libro de Enoc, él hace como un resumen de lo que son, digamos, toda la historia de la humanidad, o sea, desde que empezó la historia de la humanidad acá en la Tierra hasta su final, y él resume toda esa historia en 10 semanas, siendo la 10ª, pues obviamente la última semana. Vamos a leer qué dice. Eso lo encuentran en el primer libro de Enoc, capítulo 93, del versículo 15 al 17. Después de esto, en la 10ª semana, en su 7ª parte, tendrá lugar el juicio eterno. Será el tiempo del gran juicio, y él ejecutará la venganza en medio de los santos. Entonces el primer cielo pasará, y aparecerá un nuevo cielo, y todos los poderes de los cielos se levantarán brillando eternamente 7 veces más. Y luego de esta habrá muchas semanas cuyo número nunca tendrá fin, en las cuales se obrarán el bien y la justicia, y el pecado ya no será mencionado jamás. Entonces vemos cómo ese número 10, que pertenece a Noé como 10º patriarca, pues tiene tantos datos interesantes para tenerlos en cuenta, para ir analizando qué nos quiso decir el Padre con que Noé sea precisamente el 10º patriarca. Como les había comentado anteriormente, una de las recomendaciones que le dio Adán a sus descendientes fue que dentro del arca debían llevar oro, incienso y mirra. Entonces es un dato bastante interesante para que lo tengamos en cuenta. Como ya les había dicho, el arca también representa nuestro cuerpo, la carne, ¿cierto? Y pues estos elementos se pueden pensar de manera material, claro que sí, pero también ellos traen significados a nivel espiritual. Enseguida vamos a profundizar un poco más sobre esto. Entonces vamos a leer lo que nos dice el segundo libro de Adán y Java.
Entonces, aquí le estaba hablando Adán a sus descendientes y a su esposa. Entonces, otra vez, separa tus hijos y los hijos de los hijos de Caín. Nunca les permitas a ellos jamás mezclarse con esos, ni que se acerquen a ellos, ni en sus palabras, ni en sus obras. Entonces Adán permitió su bendición descender sobre Set y sobre sus hijos y sobre todos los hijos de sus hijos. Él entonces se viró hacia su hijo Set y a Java, su mujer, y les dijo a ellos: preservan este oro, este incienso y esta mirra que Yahweh nos ha dado como un símbolo, porque en días que están viniendo un diluvio inundará la creación entera. Pero aquellos quienes entrarán dentro de la caja, o sea, dentro del arca, llevarán con ellos el oro, el incienso y la mirra, juntos con mi cuerpo, y se acostarán el oro, el incienso y la mirra con mi cuerpo en medio de la tierra. Entonces, luego de mucho tiempo, la ciudad en la cual se encuentra el oro, el incienso y la mirra con mi cuerpo será despojada, pero cuando sea despojada, el oro, el incienso y la mirra serán cuidados con el despojo que se guarda, y ninguno de ellos perecerá. O sea, se van a conservar siempre, hasta que la palabra de Yahweh, hecho hombre, vendrá, cuando reyes se los llevarán y se lo ofrecerán a él. Todos conocemos la famosa historia de los 3 reyes magos, que como regalo le llevaron al niño recién nacido este oro, este incienso y esta mirra. Oro en simbolismo de su ser rey, incienso en simbolismo de su ser Elohim, de los cielos y la tierra, y la mirra en simbolismo de su sufrimiento. Oro también como un símbolo de su victoria sobre Samael y todos nuestros enemigos. Incienso como símbolo de que él se levantará de los muertos y será exaltado arriba de todas las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Y la mirra en símbolo de que él beberá bilis amargo y sentirá los dolores del Sheol por Satanás. Vamos a leer lo que nos revela el Evangelio armenio de la infancia, donde nos detalla muy bien estos 3 presentes que llevaron los reyes al niño recién nacido. Yo pues lo leí y les hice un pequeño resumen para que no se nos vuelva muy largo el video. Ya el que esté interesado puede leerlo completo. Y acamparon en los alrededores de la ciudad, donde permanecieron 3 días con los príncipes de sus reinos respectivos. Aunque fuesen hermanos e hijos de un mismo padre, ejércitos de lenguas y nacionalidades diversas caminaban en su séquito. El primer rey, Melcón, aportaba como presentes mirra, aloe, muselina, púrpura, cintas de lino y también los libros escritos y sellados por el dedo de Elohim. Acá nos podemos dar cuenta que no solo fue un elemento, o sea, no solo fue oro, incienso y mirra, sino que ellos llevaron varias cosas como presentes al niño. Entonces, mire qué interesante cada una de estas cosas para que ustedes puedan ya profundizar, meditar, reflexionar en cada uno de estos presentes que le llevan. Por ejemplo, la palabra muselina nunca la había escuchado y busqué el significado y es una tela de algodón, seda o lana. Entonces, esto lo llevó Melcón o Melchor, así también lo hemos conocido como Melchor. Y fuera de eso le llevó escritos. O sea, qué interesante. No solamente el que fue el encargado de entregarle la mirra, le entregó la mirra con todas estas otras cosas, sino también libros escritos y sellados por el dedo de Elohim. El segundo rey, Gaspar, aportaba en honor del niño nardo, cinamomo, canela e incienso. Este también me encanta porque el nardo es el aceite con el que Magdalena ungió al Mesías antes de su muerte. Entonces mire que no solo le llevó incienso como tal, sino también el nardo. Y el cinamomo era una palabra que tampoco conocía, la busqué y dice que es un árbol ornamental y aromático. Y el tercer rey, Baltasar, traía consigo oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros. Entonces, qué interesante que no solo le entregó oro, sino también piedras preciosas, perlas finas, zafiros. Bueno, acá ya viene toda la parte cuando Herodes se dio cuenta que ellos estaban en su zona, en su territorio, los mandó a llamar, les preguntó que de dónde venían, que para dónde iban.
Como les digo, les hice un resumen, ya el que esté interesado puede leer el capítulo completo. Hoy vamos a hacer referencia a lo que nos interesa, que es el oro, el incienso y la mirra. En primer término, se adelantó Gaspar, rey de la India, llevando nardo, cinamomo, canela, incienso y otras esencias olorosas y aromáticas, que esparcieron un perfume de inmortalidad en la gruta. Después, Baltasar, rey de Arabia, abriendo el cofre de sus opulentos tesoros, sacó de él para ofrendárselos al niño oro, plata, piedras preciosas, perlas finas y zafiros de gran precio. A su vez, Melcón, rey de Persia, presentó mirra, aloe, muselina, púrpura y cintas de lino. Y no bien hubieron ofrecido cada uno sus presentes en honor del hijo real de Israel, los magos salieron de la gruta y, reuniéndose los tres fuera de ella, iniciaron mutua consulta entre sí y exclamaron: «Asombroso es lo que acabamos de ver en tan pobre reducto, desprovisto de todo, ni casa, ni lecho, ni habitación, sino una caverna lóbrega, desierta e inhabitada, en que estas gentes no tienen ni aún lo necesario para procurarse abrigo. ¿De qué nos ha servido venir desde tan lejos para conocerlo? Franquémonos los unos con los otros en recíproca sinceridad. ¿Qué signo maravilloso hemos contemplado aquí y qué prodigio nos ha aparecido a cada uno?» Los hermanos se dijeron a una: «Sí, lleváis razón. Contémonos nuestra visión respectiva», y preguntaron a Gaspar, rey de la India: «Cuando le ofreciste el incienso, ¿qué apariencia reconociste en él?». Y el rey Gaspar contestó: «Reconocí en él al hijo de Eloy encarnado, sentado en un trono de gloria, y a las legiones de los ángeles incorporales que formaban su cortejo». Ellos dijeron: «Está bien». Y preguntó a Baltasar, rey de Arabia: «Cuando le aportaste tus tesoros, ¿bajo qué aspecto se te presentó el niño?». Y Baltasar contestó: «Se me presentó a modo de un hijo de rey, rodeado de un ejército numeroso que lo adoraba de rodillas». Ellos dijeron: «La visión es muy propia». Y Melcón, sometido a la misma interrogación que sus hermanos, expuso: «Yo lo vi como el hijo del hombre, como un ser de carne y hueso, y también le vi muerto corporalmente entre suplicios y más tarde levantándose vivo del sepulcro». Al escuchar tales confidencias, los reyes, llenos de estupor, se dijeron con pasmo: «Nuevo prodigio es el que estas tres visiones sugieren, porque nuestros testimonios no concuerdan entre sí». O sea, los tres lo vieron de maneras diferentes, representando esos tres presentes. Y sin embargo, no es imposible negar un hecho patentizado por nuestros propios ojos. Y por la mañana, muy temprano, los reyes se levantaron y se dijeron los unos a los otros: «Vamos juntos a la caverna y veamos si algún otro signo se nos manifiesta claro». Y Gaspar entró en la gruta y vio al niño en el pesebre del establo, e inclinándose se posternó y tuvo la segunda visión, es decir, la de Baltasar, a quien se le mostró el niño a manera de un monarca terrestre. Y cuando salió, relató el caso a los otros en estos términos: «No he tenido mi primera visión, sino la tuya, Baltasar, la que tú nos has referido». Y Baltasar entró a su vez y halló al niño en el regazo de su madre, e inclinándose se posternó ante él, y tampoco tuvo su visión del día anterior, en que el niño se le apareciera como hijo de rey, sino como hijo del hombre, con su carne muerta entre tormentos, y después resucitado y vuelto a la vida. Y fue a comunicar esto a los otros hermanos, diciéndoles: «No he renovado mi primera visión, sino contemplado la de Melcón, tal como él nos la ha contado». Entonces entró Melcón y encontró al Mesías sentado sobre un trono sublime, e inclinándose se posternó ante él, y no lo vio ya como lo había visto la primera vez, muerto y vuelto a la vida, sino conforme a lo que vio Gaspar, como Eloy hecho carne y nació de una virgen. Lleno de gozo, Melcón fue presuroso a prevenir a los otros hermanos, diciéndoles: «No he tenido mi primera visión, sino la de Gaspar, pues vi a Eloy sentado en un trono de gloria». Entonces el Padre les permitió a ellos ver a cada uno la visión del otro para corroborar y confirmar que todo lo que estaban viendo era verdad. Y de nuevo el rey Melcón tomó el libro del testamento que guardaba en su casa como herencia de los primeros antepasados, según ya advertimos, y se lo presentó al niño diciéndole: «He aquí tu carta, que a nuestros ascendientes entregaste en custodia, firmada y sellada por ti. Toma este documento auténtico que has escrito, ábrelo y léelo, porque el quirógrafo está tu nombre». Y el documento era aquel cuyo texto permanecía oculto bajo pliego
y que los magos no se habían atrevido a abrir y menos aún a dar a los judíos y a sus sacerdotes, por cuanto estos no eran dignos de llegar a ser hijos del reino de Elohim, destinados como estaban a renegar del Salvador y a crucificarlo. Dicho documento había sido regalado por Elohim a Adán, del cual, después de su expulsión del paraíso, se había apoderado un gran dolor a raíz del homicidio perpetrado por Caín en la persona de su hermano Abel. Mas cuando hubo visto el primer castigado por Elohim y a él mismo arrojado del Edén glorioso por su desobediencia, se encontró también atormentado en sus hijos por la aflicción del espectáculo de Abel muerto y Caín condenado a 7 penas. Adán, más entristecido todavía y sumido en un duelo más profundo, no mantuvo ya relaciones conyugales con Eva, y al cabo de 240 años de haber salido del paraíso, Elohim, en su misericordia, le envió un ángel y le ordenó que entrase a Eva, e hizo nacer a Set, nombre que significa hijo de la consolación. Y por haber querido Adán hacerse Elohim, este resolvió hacerse hombre, en el exceso de su piedad y de su amor a nuestra desdichada especie. Y prometió a nuestro primer padre que, conforme a su plegaria, escribiría y sellaría con su propio dedo un pergamino en letras de oro, que llevaría la siguiente portada: en el año 6000, el día sexto de la semana, el mismo en que te creé, y a la hora sexta, enviará a mi Hijo único, el Verbo divino, que tomará carne en tu raza, y que se convertirá en Hijo del hombre, y que te restablecerá de nuevo en tu dignidad original por los supremos tormentos de su cruz. Y entonces tú, Adán, unido a mí con un alma pura y un cuerpo inmortal, quedarás deificado y podrás, como yo, discernir el bien del mal. Y este documento que Adán dio a Set, Set a Enoc, Enoc a sus hijos, y que de tal suerte pasó de unos descendientes a otros hasta Noé, que Noé dio a Shem, Shem a sus hijos, y sus hijos a sus hijos hasta Abraham, que Abraham dio a Melquisedec, el pontífice, que Melquisedec dio a otro, y estos a otros todavía, hasta que llegó a manos de Ciro, quien lo guardó cuidadosamente en un salón especial, donde se conservó hasta el tiempo de la natividad del Mesías. Este documento era el mismo que los reyes ofrecieron al niño. Y como los reyes y todo su acompañamiento hubiesen cumplido sus votos y sus plegarias, después de 3 días de permanencia en la gruta, deliberaron entre sí y se dijeron: no hay que olvidar lo prometido. Vamos por última vez a la caverna para adorar al niño, y después reanudaremos nuestro viaje en paz. Y de común acuerdo entraron en el establo y de nuevo tuvieron exactamente sus visiones respectivas, y conmovidos por gran temor se posternaron ante el recién nacido y rindieron testimonio de fe en él, diciéndole: eres Elohim, e hijo de Elohim. Y salidos de la gruta, continuaron en sus alrededores el día entero hasta el siguiente, y con júbilo y alegría bendecían y alababan a Elohim. Antes de continuar con la información del oro, el incienso y la mirra, les voy a compartir un dato que acabo apenas de caer en cuenta de y es que el número 10, por lo que estábamos hablando que no es el patriarca 10, el número 10 es el código binario. Qué interesante el número 10 como código binario. El código binario es un código de programación que está en binario, es decir, en ceros y unos. En informática y telecomunicaciones, el código binario se utiliza con diversos métodos de codificación de datos, tales como cadenas de caracteres o cadenas de bits. Se trata de un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente 2 cifras, el 0 y el 1. El 1 y el 0, o sea, el 10. Este sistema de codificación se utiliza, entre otras muchas cosas, para representar textos o procesar instrucciones. Entonces ahí les dejo ese pequeño dato que caí apenas en cuenta ahorita cuando les estaba compartiendo toda la información sobre el número 10. Bueno, acá en la imagen que ven en pantalla hice una separación de lo que es el oro, el incienso y la mirra. El oro representa realeza, también representa razón, qué importante, representa razón, cordura. El oro también es un conductor energético, muy utilizado para apertura de portales, para energetizar el cuerpo, las casas.
En el Evangelio Árabe de la Infancia menciona que fueron 3 libras de oro, pero en el libro de Adán y Java menciona que fueron 70 varas de oro. Estas 3 libras de oro, pues, digamos, fueron las que le llevaron al niño recién nacido. Y estas 70 varas fueron las que le entregaron a Adán y Eva para que ellos las pusieran en la cueva y les sirvieran como luz. También el oro significa hijo de rey, también representa lo sagrado, también representa el sol, representa riqueza, abundancia, también luz durante la noche, lo que les había comentado, que para eso les llevaron estas 70 varas de oro a Adán y Java, para que les diera luz durante la noche en la cueva donde ellos estaban. También representaría, digamos, a Micael, porque él fue el encargado de llevarles el oro a Adán y Java, y también el sur. El incienso representa entonces divinidad, representa lo que es un templo, también es como el incienso es ese aroma que se encarga como de evocar momentos celestes y logra transportar la mente. Por eso me parece muy curioso que el primer rey que entró a entregarle los regalos al niño fue el que llevaba el incienso. En vez de entrar primero el del oro o el de la mirra, no, el primero que entró donde él fue el que llevaba el incienso. Y dice que en la cueva se llenó de un aroma de inmortalidad. Entonces eso permite el incienso. No sé si ustedes conocen de pronto el palo santo, si en sus países se conoce como palo santo o no sé de pronto con qué otro nombre se conocerá, pero es un incienso que huele muy rico, es muy natural y es muy bueno como para los momentos que uno va a hacer oración o quiere relajarse. Es muy chévere este incienso llamado palo santo, que viene de la corteza de un árbol. El incienso también es purificador, como ya les comenté, aromatizante. También se menciona en el Evangelio Árabe de la Infancia que fueron 3 libras de incienso, y en el de Adán y Java 12 libras de incienso, las que le entregaron a ellos. Incienso también representa hijo de Elohei, oración, olor fragante, es un aroma dulce que descansa, es la luz brillante con la que estaban vestidos Adán y Java, súper interesante, aleja las malas influencias, representaría a Gabriel, porque digamos él fue el encargado de entregarles el incienso, y el oriente. Y la mirra representa sufrimiento, muerte, también es un perfume, un ungüento, como les comenté, ese nardo, ese aceite de unción que Magdalena derramó sobre el Mesías antes de su muerte. Y en el Evangelio Árabe de la Infancia menciona que fueron 3 libras de mirra, y este sí coincide, que en ambos libros, tanto en el de Adán y Java como en el Evangelio Árabe de la Infancia, 3 libras de mirra. También representa hijo de hombre, amargura, afligir, también fortaleza, también conforta el dolor, también representa tristeza, y en este caso representaría a Rafael, que fue el encargado de entregarle la mirra a Adán y Eva, y representa el occidente. Vamos a leer unos capítulos del primer libro de Enoc y también de Jobelim o Jubileos sobre los tiempos de Noé, que nos revela unos datos muy interesantes. En esos días, Noé vio que la tierra estaba amenazada de ruina y que su destrucción era inminente. Y partió de allí y fue hasta los extremos de la tierra y le gritó fuerte a su abuelo Enoc. Entonces acá Noé nos está dejando una instrucción muy importante. Cuando él se dio cuenta que ya venía que la destrucción hacia la tierra ya era inminente, ¿él qué hizo? Él buscó la sabiduría de Enoc. Él no buscó a su padre Lamec, no. Él se dirigió directamente hacia su abuelo Enoc a buscar la sabiduría de Enoc. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Noé ahí? Que es el tiempo de buscar la sabiduría de Enoc, de leer los libros de Enoc. No tengan miedo de leerlos, el conocimiento no mata a nadie. En este momento hay circulando unos 3 o 4 libros de Enoc, pero seguramente hay más, hay muchísimos más,
porque en uno de los libros él mismo revela que escribió como 365 libros. Entonces, con seguridad hay muchos más escritos que van a seguir saliendo a la luz. Entonces es el tiempo de empezar a leer las enseñanzas de Enoch, de aprender qué nos revela Enoch, porque esto fue lo que hizo Noé. Noé, cuando ya vio que venía la destrucción, buscó a Enoch. Él no buscó a su pareja, sino la sabiduría de Enoch. Y le dijo 3 veces con voz amargada: escúchame, escúchame, escúchame. Yo le dije: dime, ¿qué es lo que está pasando sobre la tierra para que sufra tan grave apuro y tiemble? Quizás yo pereceré con ella. Tras esto hubo una gran sacudida sobre la tierra, y luego una voz se hizo oír desde el cielo, y yo caí sobre mi rostro. Y Enoch, mi abuelo, vino, se mantuvo cerca de mí y me dijo: ¿por qué me has gritado con amargura y llanto? Después fue expedida una orden desde la presencia del amo de los espíritus sobre los que viven en la tierra, para que se cumpliera su ruina, porque todos han conocido los misterios de los vigilantes, toda la violencia de los satanes, todos sus poderes secretos, el poder de los maleficios, el poder de los hechiceros y el poder de quienes funden artículos de metal sobre la tierra. Digan si no, hermanos, esto es lo que está pasando desde hace ya mucho tiempo en la tierra, donde ha aumentado la maldad, la hechicería, la brujería. Como la plata se produce del polvo de la tierra, como el estaño se origina en la tierra, pero el plomo y el bronce no son producidos por la tierra, sino que una fuente los produce, y hay un ángel prominente que permanece allí. Qué interesante dato. Qué interesante dato nos revela Enoch acá. El plomo y el bronce no son producidos por la tierra. Luego, mi abuelo Enoch me tomó por la mano, me levantó y me dijo: vete, porque le he preguntado al amo de los espíritus sobre esta sacudida de la tierra. Él me ha dicho: por causa de su injusticia se ha determinado su juicio, y no será detenido por mí nunca, porque las brujerías que ellos han buscado y aprendido, la tierra y los que habitan en ella serán destruidos. En cuanto a esos ángeles, no habrá lugar para su arrepentimiento, porque han revelado lo que era secreto y están malditos. Pero en cuanto a ti, hijo mío, el amo de los espíritus sabe que eres puro y sin culpa ni reproche al respecto de los secretos. Él ha destinado tu nombre entre los santos y te preservará entre los que viven sobre la tierra. Él ha destinado tu linaje para la realeza y para grandes honores, y de tu semilla brotará una fuente de justos y de santos innumerables por siempre. En esos días, la palabra del amo del universo vino a mí, y él me dijo: Noé, tu destino ha llegado hasta mí, un destino sin mancha, un destino de amor y rectitud. Ahora los ángeles están construyendo una casa de madera, lo que habíamos estudiado al principio del video, que los ángeles le ayudaron a Noé a hacer el arca. Yo consolidaré tu linaje ante mí para siempre, diseminaré a los que viven contigo y no será estéril, sino será bendecida y multiplicada sobre la superficie de la tierra en el nombre del amo. Él encarcelará a los vigilantes que han demostrado injusticia en este valle ardiente que antes me había mostrado mi abuelo Enoch en el occidente, cerca de las montañas de oro, plata, hierro, estaño y plomo. Vi ese valle donde había una gran perturbación y agitación de aguas. Cuando todo esto ocurrió, de aquel ardiente metal fundido y desde la agitación, en ese lugar se produjo un olor a azufre y se mezcló con las aguas. Olor a azufre y se mezcló con las aguas. ¿De dónde viene el olor a azufre? Del Sheol. Y ese valle donde estaban los vigilantes que habían seducido a la humanidad arde bajo la tierra. O sea, los volcanes. De sus valles salen ríos de fuego donde son castigados esos vigilantes que han seducido a quienes habitan sobre la tierra. Esas aguas servirán en estos días a los reyes, a los poderosos y a los dignatarios y a aquellos que habitan sobre la tierra, para salud del cuerpo y castigo del espíritu. ¿Cuáles son esas aguas? Las aguas termales que se producen de los volcanes.
esas aguas termales calienticas que muchas veces muchos de nosotros nos hemos ido a meter a esas aguas, que porque son muy buenas para la salud, que esto y lo otro. Bueno, acá nos está aclarando que son buenas para la salud del cuerpo, pero castigo para el espíritu. Entonces, ojo con eso. Pero su espíritu está lleno de codicia y su carne será castigada, porque han rechazado al amo de los espíritus. Serán castigados diariamente y aún así no creerán en el amo de los espíritus. Tanto como su cuerpo es quemado severamente, se produce un cambio en su espíritu por los siglos de los siglos, porque nadie profiere una palabra vana ante el amo de los espíritus. Porque el juicio vendrá sobre ellos a causa de que ellos creen en el deseo de su carne y rechazan el ruaj del amo. En esos días hubo en esas aguas un cambio, pues cuando los vigilantes son castigados en ellas, las fuentes de agua cambian de temperatura, y cuando los ángeles suben, las aguas se vuelven frías. Qué interesante este dato también, amigos, hermanos, muy interesante. El cambio de temperatura de las aguas, no necesariamente tiene que ser aguas calientes, que son como las más comunes, que se produce de los volcanes, aguas calientes, no. Mire que dice que también aguas frías. Oí a Miguel hablar y decir, este juicio en el que los vigilantes son sentenciados es un testimonio para los reyes y los poderosos que dominan la tierra, porque estas aguas de castigo proporcionan salud a los cuerpos de los reyes y curan la concupiscencia de su carne. Sin embargo, ellos no creen ni ven que esas aguas cambiarán y se convertirán en fuego que arderá para siempre. Tengan en cuenta, hermanos, estos dos fundamentos que les estoy compartiendo en esta fotografía, porque nos ayudan a entender un poco mejor a los que siempre nos hemos preguntado por qué tanta maldad en el mundo, por qué suceden cosas tan feas, por qué hay gente tan mala, o sea, cosas que uno dice, pero ¿cómo son capaces de realizar semejantes aberraciones, semejantes actos tan crueles, tan macabros? O sea, uno no le cabe como en la cabeza por qué pueden existir personas así. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que en este mundo están las dos simientes, ¿sí? La simiente del bien y la simiente del mal. Aquí están ambas. Entonces, hay seres humanos que aparentemente parecen seres humanos, pero en realidad por dentro de ellos ya habita un ser demoníaco que los controla, que, mejor dicho, los tiene como un avatar. Hay otras personas que son influenciadas por estos espíritus y en fin, estos dos fundamentos nos ayudan a entender por qué la maldad en la tierra, ¿cierto? Uno son los espíritus bastardos, los descendientes de los vigilantes caídos, de la mezcla que ellos hicieron con las humanas, que podemos ver acá en el primer libro de Enoc, capítulo 15:8, ya se los había mencionado anteriormente. Dice, los gigantes que son producidos de los espíritus y la carne serán llamados espíritus malignos. Los gigantes que son producidos de los espíritus y la carne, es decir, de los vigilantes caídos y las humanas, serán llamados espíritus malignos en la tierra. Y en la tierra será su morada. De sus cuerpos han salido espíritus malignos porque nacen de los hombres y de los santos vigilantes. Es su principio y origen primigenio. Y serán espíritus malignos en la tierra, espíritus malignos serán llamados. En cuanto a los espíritus del cielo, en el cielo será su morada. Por eso estos vigilantes están atados en el quinto cielo, que también son conocidos como Grigori. Pero en cuanto a los espíritus de la tierra, que nacieron sobre la tierra, en la tierra será su morada. Aquí es su morada y de aquí no han salido.
Y los espíritus de los gigantes afligen, oprimen, destruyen, atacan, pelean, hacen destrucción en la tierra y causan muchos problemas. Ellos no comen, pero sin embargo tienen hambre y sed y causan tropiezos, y estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos procedieron. También debemos recordar que hay otra parte de ángeles, no solo estos 200 vigilantes caídos, sino que también hay otra tercera parte de ángeles que fue la que se dejó seducir por Samael, y también pasaron a ser porque abandonaron su morada celestial por seguir a Samael, se rebelaron con él, y pues ya todos conocemos la historia, que fue tanto expulsado él como su séquito, o sea, como sus seguidores. Y el otro fundamento es este que encontramos en el libro de Jubileos 10, dice: en el tercer septenario de este jubileo comenzaron los demonios impuros a seducir a los nietos de Noé, haciéndolos enloquecer y perderse. Entonces el amo, nuestro Loei, nos ordenó apresar a todos, pero llegó Mastema, príncipe de los espíritus, y dijo: amo, creador, déjame algunos de ellos que me obedezcan y hagan cuanto les mande, pues si no me quedan algunos de ellos, no podré ejercer la autoridad que quiera en los hijos de los hombres, pues dignos son de destrucción y ruina, a mi arbitrio, ya que es grande su maldad. ¿Por qué el Padre le dejó a Mastema ese 10%? Entonces imagínense, solo el 10%, y miren cómo está la tierra. Entonces, ¿cómo sería si estuvieran todos? Ese otro 90%. Ordenó Elohim entonces que quedara con Mastema una 10ª parte, el diezmo, y que las otras 9 descendieran al lugar de suplicio. A uno de nosotros dijo que enseñáramos a Noé toda su medicina, pues sabía que no se conducirían rectamente ni procurarían justicia. Obramos según su palabra. A todos los malos que hacían daño los encarcelamos en el lugar de suplicio, pero dejamos una 10ª parte para que sirvieran a Satanás sobre la tierra. Y comunicamos a Noé los remedios de las enfermedades juntamente con sus engaños para que curase con las plantas de la tierra. Noé escribió todo como se lo enseñamos en un libro, con todas las clases de medicina, y los malos espíritus quedaron sin acceso a los hijos de Noé. Este dio todo lo que había escrito a su hijo mayor Shem, pues lo amaba más que a todos sus hijos. Ahora vamos a leer unos ejemplos sobre la hibridación, ya que esta fue una de las prácticas aberrantes en las que cayeron estos vigilantes caídos, en la hibridación, y luego pues obviamente también sus descendientes mezclándose con animales, cometiendo toda clase de monstruosidades. Y pues a través de las escrituras es muy claro que al Padre no le gusta la mezcla. A él no le gusta la mezcla, él por eso hizo miles de semillas, hizo cientos de especies de flores, cientos de especies de animales, cada uno con su propia pareja, pero a él no le gusta la mezcla, porque es que el rey de la mezcla es Samael. Él fue el que quiso imponer en esta tierra su magnífica idea del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él dijo: no, es que no es necesario que solo todo sea bueno, si hay algo malo no importa, es que una mezclita no pasa nada, es que un poquitico no pasa nada. No, un poco de levadura leuda toda la masa, y esa es la ley de él. La ley de Samael es la mezcla. Por eso el Padre es tan enfático con su pueblo cuando les dice: no se mezcle con mujer extranjera. No se mezcle con mujer extranjera, entiéndalo y aplíquelo, porque a él no le gustan las mezclas. Entonces, vamos a leer algunos ejemplos, como por ejemplo el de las sirenas, que me parece muy interesante. Como ya les he comentado en otros videos, las sirenas es el castigo que obtuvieron las mujeres que se mezclaron con los vigilantes caídos. Por eso hoy en día vemos también a la élite poniendo sirenas por todas partes, a través de cantantes, de modelos, para que poco a poco la gente vaya aceptando esa idea de la hibridación, y pues cuando salgan a la luz la gente diga: ay, tan linda la sirena.
para que digan, no, pues no, eso es normal, no pasa nada, amor es amor, hay que aceptarla como es, la inclusión, etcétera, etcétera. En el primer libro de Enoc es donde encontramos en el capítulo 19 que estas mujeres, dice Uriel, me dijo, aquí estarán los ángeles que se han conectado con las mujeres y sus espíritus asumiendo muchas formas diferentes y están profanando a la humanidad y los desviarán para que sacrifiquen a los demonios como dioses. Aquí se permanecerán hasta el día del gran juicio en el cual serán juzgados hasta que sean acabados. Y también las mujeres de los ángeles que se descarriaron se convertirán en sirenas. Otro ejemplo lo vemos en el libro de Yazar, capítulo 36, 29, donde mencionan a un personaje que vio unos seres que eran mitad oso y mitad león. Vamos a leer. Mientras estaba alimentando los asnos de su padre, él los llevó al desierto a diferentes tiempos para alimentarlos. Y hubo un tiempo que él los trajo a uno de los desiertos en la costa del mar, opuesto al desierto del pueblo. Y mientras los estaba alimentando, he aquí que una tormenta fuerte vino del otro lado del mar y descansó sobre los asnos que se estaban alimentando allí. Y ellos todos se quedaron quietos. Y después de eso, como 120 grandes y terribles animales salieron del desierto del otro lado del mar, y ellos todos vinieron donde los asnos estaban. Y esos animales de la mitad para abajo eran en la forma de los hijos de los hombres. Y de la mitad hacia arriba, algunos, imagínense, o sea, una mezcla así como parecida a los centauros, mitad humano y mitad animal. Tenían la semejanza, unos de la mitad hacia arriba, algunos tenían semejanza de osos y otros en la semejanza de leones, con rabos detrás de ellos desde sus hombros hasta llegando a la tierra como los rabos de leones. Y esos animales vinieron y se montaron sobre los asnos y se los llevaron, y ellos se fueron hasta este día. Y uno de esos animales se acercó a Aná y lo golpeó con su rabo y se fue de ese lugar, o sea, su rabo, pues su cola. Y él relató a sus hijos hermanos todo lo que había sucedido a él, y muchos hombres fueron a buscar los asnos, pero no los pudieron encontrar. Y Aná y sus hermanos no fueron más a ese lugar desde ese día en adelante, porque estaban tremendamente atemorizados por sus vidas. Imagínense pues qué historias las que encuentra uno en las escrituras tan interesantes. Se aparecieron estos seres, mitad humano, mitad oso y otros mitad león. Se llevaron los asnos, ¿para qué? Para comérselos o para seguir haciendo hibridación. El caso fue que a él se le desaparecieron los asnos y todos quedaron, como dice acá, tremendamente atemorizados y no volvieron a ese lugar. En Levítico 19:19 dice, observa mis estatutos. No permitas que tus animales de crianza se junten con aquellos de otra especie. No plantes tu campo con dos clases diferentes de grano. No uses un vestido de ropa hecho con dos diferentes clases de hilo. Imagínense cómo será que el padre aborrece tanto la mezcla que hasta dice que no mezclen hilos. Que no mezclen hilos, o sea, entendamos, hermanos, que el rey de la mezcla es el enemigo. El rey de la mezcla es el diablo, Satán, Samael, como usted lo quiera llamar, el enemigo de todos. Él es el rey de la mezcla, porque eso fue lo que él quiso, mezclar. Venga, mezclemos el bien con el mal y no va a pasar nada. Y mire cómo está el mundo. Entonces, ojo con esas mezclas. Ojo con esas mezclas, porque no, hoy en día vemos mucho eso en las semillas, que para que sea más grande, que para que dé fruto más rápido. También les encanta estar mezclando animales. En Judas 1:6 es donde nos dice que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Elohim les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, abandonaron su principado, o sea, su morada. Ellos decidieron dejar lo celestial por venir a lo terrenal, a vivir lo terrenal, a sentir lo que se siente acá en la tierra, y pues perdieron sus vestiduras de ángeles y quedaron convertidos en demonios. Elohim los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad a la espera del gran juicio, la rebelión de los hombres y la corrupción de la tierra. Para que tengamos en cuenta todos estos fundamentos, porque es
como en los tiempos de Noé, es como lo que estamos viviendo actualmente. Dice, todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos de Yahweh. En esos días, mientras se multiplicaban en la faz de la tierra, con hijos e hijas, y ellos enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas, y ellos continuaron pecando contra Yahweh. Y cada hombre se hizo para sí un Elohim. Elohim significa Dios o dioses. Y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes. Y ellos corrompieron la tierra, y la tierra estaba llena de violencia. Y sus jueces y regidores, en el libro de Enoc, estos son llamados los vigilantes, fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de los esposos por la fuerza, de acuerdo a su escogencia. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo, las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con otra, para así provocar a Yahweh. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Esta hibridación también la vemos mencionada en la Biblia tradicional o el canon tradicional, en Isaías 34. Pero deben buscar la versión Septuaginta. En la Septuaginta, que es de las más antiguas, encuentran la mención en este libro de este gran profeta Isaías, de estos seres híbridos. Por acá los menciona, dice aves, erizos, ibis, onocentauros, que son los famosos centauros, mitad hombre, mitad caballo. Y también nos menciona las sirenas. Las sirenas. Si buscan en una Biblia moderna, no le va a salir con estas palabras. Entonces mire que ahí nos damos cuenta cómo el enemigo ha sido astuto para cambiar palabras, para hacer malas traducciones, porque es que realmente una palabra le puede cambiar el sentido totalmente al versículo. Entonces busquen, siempre que estén estudiando las escrituras, varias versiones, estudien aquí, estudien allá, en hebreo también, bueno, en fin, para que puedan ir discerniendo bien toda la información. Ahora vamos a citar el libro de Jovelim, o también Jubileos, donde nos revela una información súper interesante. Esto fue después, o sea, después del diluvio. Entonces, acá Noé le está entregando a sus hijos unos preceptos para que cada uno los tengamos en cuenta, cuáles fueron las recomendaciones de Noé para sus hijos. Noé comenzó a dar a los hijos de sus hijos normas y mandamientos y toda la legislación que él conocía, exhortando a sus hijos a hacer justicia, a cubrir las vergüenzas de su carne, a bendecir a su Creador, a honrar padre y madre, a amarse unos a otros y preservarse de fornicación, de impureza y de toda iniquidad. Por estas tres causas ha ocurrido el diluvio sobre la tierra, por la fornicación que cometieron los custodios con las hijas de los hombres, o sea, los vigilantes caídos. Contra lo que se les había ordenado, tomaron por mujeres a cuantas escogieron entre ellas, cometiendo la primera impureza. Y tuvieron hijos gigantes, todos ellos descomunales, que se devoraban unos a otros. Un titán mataba a un gigante mataba a un jayán, al género humano. O sea que hay diferentes tipos de gigantes. Este titán me imagino que era el de los más altos en estatura. Desde que el titán mataba al gigante, el gigante mataba a un jayán. Si de pronto alguien conoce más sobre este tipo de gigantes llamado jayán, lo puede compartir en los comentarios, sería gran bendición para todos. Y estos eran los que mataban a los humanos y los hombres unos a otros. O sea, todo se corrompió y la violencia era a todo nivel. Todos pasaron a cometer iniquidad y derramar mucha sangre, llenándose la tierra de maldad.
Luego pecaron con todas las bestias, las aves, los reptiles y las sabandijas, derramándose mucha sangre sobre la tierra, pues el pensamiento y la voluntad de los hombres concebían error y maldad constantemente. Hoy en día, cada uno de ustedes sabe, no es necesario ni siquiera mencionar la cantidad de atrocidades que se cometen en la tierra. También otra cosa que hace el ser humano, y es que piensa que todo lo que se mueve es para comerse. O sea, cualquier animal, comen serpientes, no, es que ni para qué mencionarlo, o sea, se comen todo lo que se mueve. Acá en mi país inclusive hay una región, que no voy a decir su nombre por respeto, pero allá comen un animal que es horrible de feo. Se llama mojojoy, no sé cómo se llamará en sus países, pero es un gusano. Es un gusano gigante, horrible, feísimo, y allá se lo comen. Entonces mire cómo el enemigo nos ha engañado de tantas formas, haciéndole creer al humano que todo lo que se mueve se lo tiene que comer. Cualquier animal. He visto también documentales donde comen arañas. No, es impresionante. Entonces Noé les dijo: veo que los demonios han comenzado a seduciros, a vosotros y a vuestros hijos. O sea, él ya sabía lo que venía. Pues todo el que derrame sangre, esta es como otra advertencia que les está dando Noé a los hijos, todo el que derrame sangre de cualquier hombre y todo el que coma sangre de cualquier carne desaparecerá de la tierra. No quedará ningún hombre que coma sangre o la derrame sobre la tierra, ni permanecerá su descendencia y posteridad viva bajo el cielo, sino que irá al Sheol y bajará al lugar de castigo. A la tiniebla del abismo serán relegados todos con mala muerte. Y bueno, muchos dirán: no, pero yo veo que muchos derraman sangre en la tierra y pues no les pasa nada. Tranquilos, que a todos les va llegando el juicio. A todos les va llegando el día que tiene que rendir cuentas de la maldad que ha cometido, de la iniquidad que ha cometido, y sobre todo si es derramando sangre sobre la tierra, y más si es de inocentes, más todavía. Y fuera de eso, mire también la recomendación que hace Noé: no coman sangre de animales. No coman sangre de animales, es una recomendación que también deja Noé a sus hijos y descendientes. No coman sangre, no tomen sangre. Como que, por ejemplo, como la morcilla. En mi país se llama morcilla, no sé cómo se llamará en sus diferentes naciones, pero acá se le dice morcilla, es del cerdo, y lo que hacen es que rellenan unas tripas del cerdo, que de hecho es bastante desagradable, y discúlpenme los que todavía comen morcilla, no lo vuelvan a hacer. Les recomiendo que, primero que todo, que dejen todo lo que tenga que ver con el cerdo, y segundo, menos la morcilla, porque la morcilla cogen las tripas por donde el cerdo ha pasado su excremento toda la vida, las lavan y luego las rellenan de arroz con sangre, y la gente es feliz comiendo morcilla frita. Yo llegué a comer, porque no le voy a decir que no, cuando no conocía toda esa información, llegué a comer morcilla, y eso lo hacen frito, y eso la gente es feliz comiendo de eso. Entonces no vuelvan a comer, porque ahí están comiendo sangre, la sangre del animal, eso no se puede. Más adelante vamos a hacer también un video sobre toda esa información de la alimentación y todo. Bueno, vamos a pasar acá más adelante para que no se nos vuelva muy largo. Ya el que quiera profundizar y de pronto no tenga el libro, con mucho gusto se lo compartimos. Y ya vamos a terminar con el libro de Noé. Este es el libro de los remedios que copiaron los sabios antiguos a partir del libro de Shem, hijo de Noé, que había sido entregado a Noé en lugar en el monte de la región de Ararat después del diluvio. Este libro fue entregado a Noé por Rafael. Él entregó un libro con todos los remedios, con las formas de cómo se utilizan las plantas. Si en algún momento a alguien les llega este libro, por favor, compártamelo. Lo he buscado tanto, o sea, sería un tesoro poder aprender cómo es
pues el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con las plantas. Recordemos que lamentablemente el enemigo ha tomado toda la materia y lo ha tergiversado para mal, y que estos vigilantes caídos enseñaron a las mujeres a hacer hechizos con las plantas, a utilizar las raíces pero para el mal. Entonces sí, existe un libro entregado por Rafael a Noé donde le enseñó cómo realmente es el buen funcionamiento de toda esta maravillosa creación que el Padre hizo para nosotros, para nuestro beneficio, para que la administremos, para que aprovechemos todas sus bondades. Por aquel tiempo comenzaron los espíritus bastardos a provocar a los hijos de Noé, a burlarse, ofender, engañar y herir con enfermedades, dolores y toda clase de plagas de asesinos y exterminadores de seres humanos. Digan si esto no es lo que está ocurriendo hoy en día. Vinieron a una todos los hijos de Noé y sus hijos y relataron sus desgracias a Noé, su padre, y le informaron de las circunstancias dolorosas vistas por sus hijos. Noé se espantó cuando supo que por culpa del hombre y por su conducta pecaminosa eran afligidos con toda clase de enfermedades y dolencias, y santificó a sus hijos y a los hijos de su casa y a toda su casa. Se acercó al altar y ofreció holocaustos y suplicó a Elohei y le rogó. Y Elohei envió del lugar de los santos a uno de los ángeles de la presencia, cuyo nombre es Rafael, para acabar con los espíritus bastardos de debajo de los cielos, para que no exterminara ya a los hijos del hombre. Así lo hizo el ángel y los encadenó en el lugar de condenación. Solo una décima parte de los espíritus bastardos quedó para vagar por la tierra delante del príncipe Mastema, para oprimir a los hombres por medio de malhechores y golpearlos y devolverles toda clase de dolencia y enfermedad, y para producir dolores. Pero el ángel comunicó los remedios para las calamidades de los seres humanos y todo tipo de medicinas para curar por medio de los árboles, para curar por medio de los árboles de la tierra, de los vegetales del suelo y de las raíces. Todo esto hay que recuperarlo, todo, porque el enemigo ha sido astuto y él se ha robado, por eso él vino a robar, a matar y a destruir. Él se nos ha robado todo lo que nos pertenece como hijos de la luz, como súbditos del reino de la luz, toda la información que las bondades que nos brinda la creación. Y envió Elohei al resto de los jefes de los espíritus para mostrar a Noé e informarle de los árboles medicinales con todas sus hierbas, sus plantas, sus raíces, sus semillas, y para el fin que fueron creados, y para enseñarle todo lo referente a sus medicamentos para la curación y la vida. ¡Qué maravilla! Yo sé que en algún momento este libro va a aparecer en alguna parte y va a ser de gran bendición para todos, que lo podamos leer, que lo podamos tener y que podamos empezar a aplicarlo. Y no escribió estas cosas en un libro que entregó a Shem, su hijo mayor, y de aquel libro copiaron los sabios antiguos y escribieron muchos libros, cada uno en su lengua. Acá está el significado de lo que es Mastema. Dice: sustantivo de la raíz, odiar, enemistarse. Está emparentado con Satán, demonio. Aparece aquí personificando al jefe de los ángeles caídos. Bueno, hasta acá, hermanos, ya terminamos este video. Por acá hay algo que me causa mucha curiosidad, y es por qué quedó una décima parte de los espíritus bastardos o de los demonios sobre la tierra. O sea, esta parte me llama muchísimo la atención, porque mire lo que dice: solo una décima parte de los espíritus bastardos quedó para vagar por la tierra delante del príncipe Mastema, para oprimir a los hombres por medio de malhechores y golpearlos y devolverles toda clase de dolencia y enfermedad, y para producir dolores. Entonces se pregunta uno, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué el Padre, por qué el Creador permitió que quedara esa décima parte para el enemigo? Uno diría, pero ¿por qué no los exterminó todos?
no quisiera pensar, pero ¿por qué no los exterminó todos? ¿Por qué no los mató el 100%, sino que dejó esa décima parte, que son los que hoy en día nos mantienen atormentando la vida a todos los seres humanos? Uno pues hay cosas que se pregunta y a veces no entiende por qué, ¿cierto? Dejen acá sus comentarios, qué opinan ustedes, por qué creen que el Padre, el Creador, dejó esa décima parte sobre la tierra. Pues a mí lo único que se me ocurre como de pronto relacionar con este suceso es la parábola del trigo y la cizaña. Cuando el Mesías les contó a las personas que lo estaban escuchando en ese momento, el reino de Yahweh es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero cuando todos estaban durmiendo, el enemigo sembró mala hierba entre el trigo y después se retiró. Cuando el trigo brotó, se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido esta mala hierba? Él respondió: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que recojan la cosecha que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. Es como lo que logro de pronto yo discernir en este momento como para explicar esto. ¿Por qué dejó esa décima parte de demonios sobre la tierra para que le perturbaran la vida al ser humano? Porque, como dice acá, no podían arrancar la mala hierba, porque arrancando la mala hierba podrían arrancar también el trigo. Entonces tenía que esperar a que se dé la cosecha. ¿Y qué es la cosecha? A que llegue el juicio. A que llegue el juicio. Para en ese momento sí poder distinguir cuál es la cizaña y cuál es el trigo y cortar correctamente, o sea, separar correctamente y cortar correctamente cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Dejen sus comentarios, qué opinan, sus opiniones, lo que les ilumine, la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Y bueno, hasta acá este video, hermanos. Espero que les haya gustado, que sea de bendición para todos y principalmente que le haya gustado nuestro amo. Por acá se despide también mi mascota, la escuchan al fondo, ella también se está despidiendo. Bueno, hasta un próximo video. Bendiciones.